Las claves de la semana informativa en la provincia de Jaén, objeto de análisis cada martes aquí, en 10 Zoom. Y no podría fijar en esta ocasión su atención primordial en otra previsión que no fuese la convocatoria de elecciones europeas este domingo, 9J, 9 de junio. Nos jugamos demasiado este domingo, aunque estemos asistiendo a una campaña hipotensa, sin pulso, en el entorno más cercano. La provincia de Jaén pesa lo que pesa, 503.000 residentes estables, apenas el 1,3% del conjunto estatal. No somos más que eso. Jaén es la única provincia andaluza con saldo demográfico negativo. Desde las últimas elecciones europeas, hace ahora 5 años, solo 2 provincias han reducido su censo en Andalucía, algo menos de 3.000 Córdoba, más de 9.000 Jaén. Tanto pesas, tanto vales. 3 partidos políticos encabezan todos los sondeos de cara al domingo electoral, los mismos que obtuvieron representación, escaños en las últimas elecciones andaluzas y generales. Ni uno más ni uno menos. 3, PP, PSOE y Vox. La política son ciclos electorales. El último principiaba ahora hace justo 2 años. Tal día como hoy, los partidos políticos afrontaban el primer fin de semana de la campaña de elecciones andaluzas adelantadas al 19 de junio. Un audaz movimiento en el tablero que le salió espléndidamente al líder del Partido Popular Regional, Juanma Moreno Bonilla. En las andaluzas de hace 2 años, el PP sacó en la provincia 15,5 puntos al PSOE, 6 escaños para los populares, 4 para los socialistas y 1 para la ultraderecha de Vox. En aquella convocatoria, el número 1 de los populares por Jaén fue el hasta entonces consejero de Hacienda y Financiación Europea jiennense de adopción Juan Bravo, Juan L. para amigos y conocidos. La lista del PSOE estuvo liderada por Ángeles Ferriz, la mano derecha de Juan Espadas, nuevo líder autonómico de los socialistas, y en Vox, la formación de derecha desacomplejada, ultraderecha si lo prefieren, habría candidatura su único parlamentario hasta entonces por Jaén, el ubetense Benito Morillo. En las municipales del 28 de mayo del año siguiente, de 2023, el recuento total de votos en la provincia de Jaén fue favorable al PSOE por algo menos de 3 puntos de ventaja respecto al PP. De hecho, los socialistas mantuvieron así las cosas la mayoría absoluta en la Diputación. Solo PSOE y PP lograron representación en la institución provincial. En menos de 2 meses las elecciones fueron generales, otra maniobra audaz del presidente de turno, en este caso de Pedro Sánchez. Venía de un malísimo resultado, de un mal resultado generalizado, y la operación le sirvió para resurgir de sus propias cenizas. Prácticamente empate técnico, solo un punto de diferencia le sacó el PP al PSOE en la provincia de Jaén. 2 escaños para los populares, 2 para los socialistas, 1 para Vox. Los 3 partidos que se reparten hoy la representación en Madrid y Sevilla, los 2 que comparten escaños en la Diputación Provincial de Jaén, aparecen asimismo hoy por hoy. PP, PSOE y Vox, por ese orden, en el podio de las encuestas publicadas hasta ayer, que era el último día en que se podían publicar encuestas. No es este ni pretende ser un déjà vu, pero sí una experiencia recapitulatoria, intuitiva, si lo prefieren, al llegar al ecuador de la legislatura andaluza y cuando buena parte de los proyectos financiados con fondos Next Generation o de recuperación de la Unión Europea son gestionados precisamente por la comunidad autónoma. Ferriz y Morillo siguen en el Parlamento andaluz, en tanto Bravo dio el salto al Congreso de los Diputados, asumiendo asimismo la Vicesecretaría Nacional de Economía del Partido Popular con el nuevo cabeza de cartel de los populares, Alberto Núñez Feijóo. 2 años atrás y 2 años adelante. El ciclo electoral se completa este domingo con las elecciones europeas. Ya decimos, hace 5 años el PSOE ganaba con solvencia. Hoy el panorama es distinto y la gran incógnita es si los socialistas remontarán como suelen hacer en las campañas electorales y salvarán al menos los muebles. Habrá que ver si la tradicional alianza entre populares y socialdemócratas en las instituciones europeas se va al garete definitivamente a beneficio de un dueto entre la derecha y ultraderecha, y si el resultado del domingo propicia o no una moción de censura en España, incluso unas elecciones generales anticipadas. Esto es 10 Zoom en 10 Televisión, semana de elecciones y nuestra tierra
iniciando lo peor del calor estival con sentido de antelación. Separador, respiro, trago de agua y comenzamos. Tres parlamentarios que son y están, y las principales preocupaciones de la ciudadanía: Benito Morillo, de Vox; Ángeles Ferriz, del PSOE; y Juan Bravo, del Partido Popular. Fueron los cabezas de lista al Parlamento andaluz hace 2 años, de las formaciones con representación por la provincia de Jaén, tanto en Sevilla como en Madrid, es decir, los partidos hegemónicos, los predilectos de los jiennenses. Benito Morillo, Vox, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Manuel. Encantado de estar en tu programa y encantado de dar unas palabras, de decir unas palabras a todos tus oyentes. Oye, yo decía al principio en la presentación, estos son ciclos electorales que comenzaban hace 2 años y bueno, la experiencia, el recuerdo de aquella campaña ilustra todo lo que ha ocurrido a continuación. Muchos en ese momento, algunos analistas daban por muerto el proyecto de Vox, decían: se está recuperando el Partido Popular, va a absorber a Ciudadanos, hará lo mismo a su derecha con Vox, pero no ha sido así. No, obviamente, y ahí están los datos. El Partido Popular se empeña en acabar literalmente con Vox, como lo hizo con Ciudadanos, algo que ya les digo desde aquí que no van a conseguir. Y siempre aluden a los mismos preceptos y siempre dicen que Vox le está quitando a la derecha, o sea, a los que ellos se suponen derecha, en esa pugna contra Sánchez, que nos hacen en cierta forma responsables de eso. Algo que no es cierto. Ya vemos como elección tras elección, ya lo vimos aquí en Andalucía, ellos crecen, nosotros crecemos, y nadie dice ya desde otro foro que no sea el del Partido Popular que somos nosotros los que impedimos el acceso, o no el acceso, sino que Sánchez se vaya a su casa, que es donde debería de estar. Bien, pues Europa somos todos, Europa somos nosotros antes que otros, y es imposible entender la recuperación post-COVID sin los fondos Next Generation que ha manejado, ha gestionado la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía. Tú estás en el Parlamento, lo has visto muy de cerca. ¿Se han gestionado bien? ¿Se han aprovechado bien? Bueno, ya lo estamos viendo, el acceso con mayoría absoluta, siempre recordando que fue Vox el que hizo posible que el señor Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, fuese presidente de la Junta de Andalucía, allá en el 2019, en un pacto de gobierno que su grupo, el Partido Popular, y el mío, Vox, pues firmaron mutuamente, y que posteriormente se han ido incumpliendo todos aquellos preceptos que se firmaron. Valga decirlo, para empezar, que el señor Moreno Bonilla está en el gobierno de Andalucía gracias a los votos y a la confianza que depositamos en él por mi grupo parlamentario. La cuestión de qué ha pasado desde el 2019, pues desde el 2019 algo ha cambiado en Andalucía, no cabe duda, pero es poco respecto a cómo estaba Andalucía con los gobiernos socialistas después de 37 años. Nosotros esperábamos muchísimo más del presidente Moreno Bonilla, esperábamos muchísimo más del Partido Popular. ¿Qué tenemos hoy en día? Los fondos Next Generation, ¿no? Pues sí, fondos que están viniendo a Andalucía, que los reparten desde el Estado, algo a lo que también aluden todos los días el gobierno de Moreno Bonilla, y que, teniendo en cuenta que todavía hay plazo de ejecución, si vemos también como en cada materia se tienen que devolver esos fondos europeos en muchas cuantías por no ejecutarlos debidamente, no ejecutarlos a tiempo. Una falta de proyectos para su ejecución que es más que preocupante. El enconamiento de las campañas electorales es una realidad, una polarización que puede llegar, lo vemos en redes sociales, a captar a determinada ciudadanía, y a otros, sin embargo, la aleja, ¿no?, de este tipo de
discursos de enfrentamiento. No sé si esa es un arma, una herramienta de tu partido, de Vox. Sí estamos viendo, por ejemplo, que gobiernos del mismo signo están triunfando en Italia, Meloni, Milei en Argentina, quién sabe si en breve de nuevo Donald Trump en Estados Unidos. ¿Estáis de moda, Benito, porque hay que poner puertas al campo? No, 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 todo lo contrario, es por aplicar un sentido común que se ha ido perdiendo en estos últimos 40 años de democracia. Nosotros aportamos precisamente eso, sentido común. No estamos ni para allá ni para acá, como siempre nos están comentando, siempre están tachándonos de tal, y lo único que nosotros velamos es por el bienestar de los españoles, de los andaluces en este caso, que es lo que me compete, y ahora que no escucha por los jienenses que están al otro lado de la pantalla. Aplicar el sentido común hoy es definido por los grupos que están en coalición, los demás grupos que conforman el panorama político de este país se coalicionan en contra de aquellos que vienen a traer pues, aires nuevos, aplicar sentido común, y en ese sentido común pues no encuentran nada cómodos aquellos que ya habían dado por cerrados debates que nosotros hemos recuperado. Y no olvidemos nunca que nosotros no vamos con intereses más allá de la política que no sea la del bienestar de los españoles y de los andaluces. Fíjate que el periodo de mayor calor del verano llegaba siempre, decían nuestros padres, nuestros abuelos, del 15 de julio al 15 de agosto. Y ya están diciendo los meteorólogos que esto va a empezar esta misma semana, en las próximas horas, ¿no? No sé qué opinas tú personalmente, tu partido sí lo sabemos, pero ¿qué opinas tú personalmente del cambio climático y si sirve para algo a nivel europeo y a nivel estatal y a nivel andaluz y a nivel jiennense la Agenda 2030, la transición ecológica, etcétera, etcétera? Vamos a ver, si entramos en ese debate, que es muy interesante. Yo lo que sí me gustaría, porque por mucho que lo explicamos, son incapaces de entenderlo, aquellos que tenemos enfrente. Vamos a ver, no es mi opinión personal. Mi opinión personal es la que defiende mi partido, porque estoy aquí por eso, porque creo en todo aquello que defendemos. Mira, Manolo, no está para nada probado que el cambio climático se produce. Pues claro, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchísimos cambios climáticos. Ha habido glaciaciones, por poner un ejemplo. Lo que no está probado de ninguna manera es que sea por acción del hombre, que ese cambio climático se produzca por acción al hombre. Nosotros no somos negacionistas del cambio climático. De hecho, vimos como el año pasado, por esta fecha, el tiempo esa calor había hecho que nuestra cosecha de aceite pues se viera diezmada. Pero para nada creemos que eso sea por acción del hombre. ¿Qué es lo que pasa? Que desde Europa se están imponiendo unas políticas de aquellos que quieren o que tienen una preocupación, que más que preocupación yo diría un plan para los países miembros, y es empobrecer a los españoles, empobrecer a Europa en torno a ese cambio climático que, como digo, no negamos en absoluto, pero tampoco apoyamos que todas aquellas medidas que se están tomando para combatir el cambio climático sirvan para empobrecer a Occidente en contra de aquellos otros países que no aplican ningún tipo de acción contra el cambio climático y hacen empobrecer Europa, evidentemente, y hacen empobrecer Occidente, mientras que, como digo, países como Marruecos, como China, como Rusia, pues se desentienden absolutamente de esta medida. Y claro, este plan debería ser global, ¿no? O todos estamos a una, o de qué sirve que Europa, que Occidente esté empobreciéndose para evitar ese cambio climático, mientras que los demás países de nuestro entorno no le importe nada. Ellos se están enriqueciendo, esa es la conclusión, ellos se enriquecen, Europa, Occidente se empobrece. La nueva PAC ya está en vigor, la negocian los Estados miembros, la gestionan las comunidades autónomas. Sabemos la importancia que tiene la PAC para el sector primario de nuestra tierra, para el campo, para el olivar.
No sé qué visión tienes tú de esta PAC negociada y que se está ejecutando. Dice el PP que ha supuesto ya este primer año un 16% menos de ingresos para el campo de la provincia de Jaén. ¿Coincides? Absolutamente. Es que, según me dice Manolo, una PAC pactada. ¿Pactada con quién? Con el ministro Planas. Planas no ha sabido defender los intereses del campo español y, por supuesto, no está sabiendo o no quiere defender los intereses del campo jienense. Y lo estamos viendo. Cada vez la PAC es más rigurosa con el olivar, con nuestro oro líquido, con el aceite de oliva, mientras que se va enriqueciendo otros tipos de cultivos. Y lo que es peor, no de países comunitarios, no de países que forman la Unión Europea, sino de países extracomunitarios. Absolutamente la PAC es injusta con nuestros olivareros y ya lo hemos estado denunciando en estos últimos 5 años en Europa, lo estamos denunciando aquí en el Parlamento de Andalucía, lo estamos denunciando en todos los ámbitos posibles. La PAC en Jaén no le está viniendo nada mal, nada bien, perdón por el error. Esta campaña, después de 2 malísimas, puede no ser del todo mala. Algunos incluso aventuraban ya que podía ser una campaña media-alta de aceituna y por tanto de aceite de oliva. Recuperación de la sonrisa después de 2 años nefastos. ¿Sabes el papel que juegan en la recogida? Evidentemente es una realidad el descenso demográfico en la provincia de Jaén, las cuadrillas que vienen de fuera, sobre todo del Magreb. Tu líder, Santiago Abascal, decía en las últimas horas en Murcia algo que ha sido muy impactante, muy gráfico: más muros y menos moros. ¿Tú qué opinas? Bueno, precisamente ese reto demográfico que sufre nuestra provincia la llevo mañana concretamente a comisión, aquí en el Parlamento de Andalucía. Preocupante es absolutamente ese descenso de población que vengo denunciando desde que llegué a esta casa, y que esto es consecuencia también porque esa Agenda 2030 de la que hablábamos antes emanan todas las leyes que se están aplicando, o muchas de las leyes que se están aplicando en este sentido y en otros muchos. En cuanto a mi líder, lo que dice Santiago Abascal, pues mira, hay que levantar muros, pero sí, hay que levantar muros contra la inseguridad, hay que levantar muros contra aquellos que defenestran a la mujer como mujer. Esos son los muros que hay que levantar. Aquí hemos dicho siempre que la inmigración tiene que ser regulada. Hay 2 tipos de inmigración, que es la legal y la ilegal. La legal, pregúntenle, yo me invitaría a que le preguntaran a aquellos que han llamado a nuestra puerta, que han hecho cola de espera para entrar en nuestro país, que están legalmente trabajando en nuestro país, qué opinan de aquellos que, por el contrario, entran en nuestro país violentando nuestras fronteras, agrediendo nuestra fuerza de cuerpo de seguridad, incluso aquellas mafias que están operando en este sentido, jugando con la vida de los seres humanos. Pero bueno, sobre la pregunta? Pues claro que es sorprendente que con un paro estructural en la provincia de Jaén de casi un 20%, llegue el momento de la recolecta de la aceituna y aquellos que necesitan pues hacer uso de esas peonadas pues no las encuentren. Esto es un interrogante que yo lanzo a todos aquellos que no están escuchando y que en Jaén sabemos lo que está pasando en ese sentido, y por supuesto no me van a oír a mí decir a mi presidente, Santiago Abascal, porque es que yo opino igual que él. Todos aquellos que vengan para trabajar, para integrarse, son bien recibidos, y por el contrario, todos aquellos que vengan de forma ilegal a violentar nuestras fronteras y atacar a nuestra fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado no serán bienvenidos y serán devueltos el día que estemos en el gobierno de España a su casa. Por tanto, la inmigración, ¿problema o solución? O sea, ¿más problema que solución o más solución que problema? No. Ya decimos que la inmigración legal que atienda a esas necesidades socioeconómicas de nuestro país, aquellos inmigrantes que vengan a hacerse uno más, que se integren en la cultura occidental, serán bienvenidos. Le voy a dar un dato.
nosotros traemos, con esa excusa de que alguien tiene que pagar nuestras pensiones, nosotros traemos a cantidad de personas extranjeras a contribuir a este país. Bien, pero resulta que, y estos son datos empíricos, el 70% de los que vienen traen poca cualidades laborales y culturales. Quiero decir, cualificación. Nosotros, por el contrario, nuestros jóvenes, los más cualificados, lo estamos exportando al mundo por falta de oportunidades. Ese es el reto demográfico. Si nosotros estamos exportando talento y lo que estamos importando no es talento, tenemos un grave problema. Y esto es un dato que está ahí, o sea que no nos lo estamos inventando los de Vox. Y por eso nosotros lo que queremos decirle a todos los españoles es que entiendan esto que le estoy diciendo y que opinen libremente. Eso que se llama libre pensamiento, que no le gusta a la izquierda. Pero los datos hay que ponerlos. Evidentemente, luego las políticas de natalidad. Las políticas de natalidad en España son cero. No se atiende a la familia, no se atiende a aquellas mujeres que desean formar una familia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, porque no hay un proyecto de vida. Nuestros jóvenes tienen auténticos problemas para sobrevivir a esta sociedad. Esta sociedad que se le están imponiendo y que le está haciendo cada vez más complicado el comprar un piso. Ya no comprarlo, es que alquilarlo en determinadas zonas es absolutamente imposible. Así no podemos tener una demografía propia si no importamos de otros países. Por lo tanto, ¿es un problema, una solución? Pues mire, ni una cosa ni la otra. Primero, lo nuestro. Las familias tienen que estar bien protegidas por las leyes que emanan de los distintos gobiernos, también de Europa, evidentemente. Ten en cuenta que el año pasado fueron casi 100.000 abortos los que se practicaron en este país. Ahí lo dejo. España, Andalucía, es frontera sur de Europa, en un mundo que ahora, lamentablemente, está en guerra, ¿no? La política de defensa europea, las guerras en Ucrania, en Gaza, ¿cómo se favorece, Benito Morillo, Vox, la paz? ¿Ayudando con armas o cerrando el grifo a cualquier colaboración bélica? Joder, menuda pregunta, Manolo. Yo evidentemente no soy una persona entendible que entienda demasiado en geoestrategia. Evidentemente lo que sí estamos asistiendo aquí en un entorno más cercano, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, es que un país ha invadido otro país soberano. Eso es un hecho. ¿Cuál es la forma de actuar de una Europa unida en torno a un país que no forma parte de la Unión Europea? Pues sobre todo, yo no voy a decir si hay que darle más armas o menos, pero sí el apoyo institucional y no el simple hecho de que se le va a prohibir, como dijo Borrell, la participación de Rusia en Eurovisión. Hay que tomar medidas más contundentes, sobre todo económicas, contra aquellos países que transgreden esas fronteras y, por supuesto, atacan a un país soberano como es Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Pues que mientras que el otro día se les facilitaban 1.000 millones en armamento a Ucrania, pues se le compra 3.000 millones de gas ruso. Quiere decir que la contrapartida es una gran hipocresía lo que se está realizando desde este país para con esa guerra entre Ucrania y Rusia. En cuanto a algo más lejano, el Oriente Medio, pues Oriente Medio lleva en guerra toda la vida. Si esa era la pregunta, como he querido entender, que allí es un problema también que un grupo terrorista, que es el que mayoritario el gobierno de allí, de aquella zona, ha asesinado a miles de personas en Israel, saltando también la frontera, violando mujeres, destripando a aquellas que estaban embarazadas. Auténtica barbaridad. Israel tiene todo el derecho de mi grupo parlamentario, y así lo decimos siempre, a defenderse. Además, defiende no solo a Israel, sino la democracia en una zona hostil, rodeada totalmente de enemigos. Creo que es el único país que está resistiendo a ese ataque directo que sufren desde hace tantísimos años. Armas, apoyo total a Israel en ese sentido.
Una hipótesis para finalizar. Resultado malo del PSOE este próximo domingo. Decía Alberto Núñez Feijóo en las últimas horas que no descartaba una moción de censura, pero para hacerla factible habría que hacerla con el prófugo Puigdemont. ¿En Vox estaría ahí? Vamos a ver, estamos hablando de elecciones europeas y curiosamente ahora el señor Feijóo aparece con una moción de censura que recuerdo que votó que no y se abstuvo en las dos que presentó Vox. Esto es una forma de decir no tenemos proyecto para Europa, hay que desviar la atención ante un asunto que ahora mismo a nosotros no nos interesa. No digo que se vaya a apoyar o no, que estamos hablando en pleno periodo electoral. El día 9 tenemos un reto en la urna y el señor Feijóo se va por los cerros, nunca mejor dicho, por los cerros de Úbeda cada vez que puede ante la ausencia de un proyecto. El otro día el señor Moreno Bonilla, ante un manifiesto del Partido Popular para las elecciones europeas, le decíamos punto por punto que no hablaba ni de campo, no hablaba de sector primario, no hablaba. Y el señor Moreno Bonilla pues afirmó no conocer ese manifiesto. En cualquier caso, si el presidente de la Junta de Andalucía desconoce ese manifiesto, obviamente poco tienen que ofrecer los populares en Europa. Además de ese 90% de veces que coinciden en las votaciones con el PSOE. Y por eso el señor Feijóo quiere desviar la atención. El 90% de las votaciones que hacen en Europa pues van de la mano del PSOE y de los verdes, de los ecologistas. Es una realidad. Además, el señor González Pons el otro día nos afirmaba, además sin sentirse ruborizado, de que forman coalición desde hace muchos años con el PSOE y que se espera que si tiene la fuerza suficiente sigan haciéndolo. Por lo tanto, si quieren desviar la atención, no van a encontrar en mí ese desvío, sino que yo voy a decir de que tiene qué diferencia hay entre depositar el voto al PSOE que al Partido Popular, cuando allí en Europa votan siempre de la mano, en coalición, según reconocen ellos mismos. El resultado este próximo domingo, estaremos muy pendientes y en contacto con nuestro querido comprovinciano paisano, Benito Morillo, Vox. Muchísimas gracias, buenas noches, cuídate mucho. Muchísimas gracias, Manolo. Un recuerdo para todos mis paisanos, que no voy lo suficiente para estar con ellos. Ella es la portavoz parlamentaria del Partido Socialista jiennense. 2 años, decíamos, termina un ciclo, se completa con estas elecciones europeas, un ciclo que se iniciaba con las elecciones del 19 de junio de 2022 y han pasado ya 2 años. Ángeles Ferriz, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí estamos de campaña recorriendo toda la provincia una vez más y bueno, intentando que la gente se tome en serio estas elecciones porque nos jugamos mucho en Jaén y en Andalucía. ¿Coincides en que se completa el ciclo? Es algo que no tiene vuelta de hoja, salvo que haya sorpresas, mociones de censura, en fin, elecciones generales anticipadas. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir en política que puede depararnos, ¿no? Lo que va a ocurrir este próximo domingo y sus consecuencias? Pero lo que es incontrovertible, Ángeles Ferriz, es que el liderazgo de Juan Espadas, que se estrenaba con las elecciones autonómicas del 19 de julio del 22, no ha tenido todavía victorias en el conjunto de Andalucía. Llevamos 2 años de gobierno de mayoría absoluta, donde los andaluces le dieron la confianza mayoritariamente a Moreno Bonilla, y yo creo que esa confianza no ha sido devuelta. Es decir, el señor Moreno Bonilla no tiene una hoja de ruta, o sea, no tiene un expediente ahora mismo que presentar a los andaluces, y desde luego en la provincia de Jaén tampoco. Nuestro líder, el líder del Partido Socialista, Juan Espadas, lo que ha intentado durante estos 2 años, con el trabajo de todo el Partido Socialista, es poner encima de la mesa ese fracaso en las políticas de Moreno Bonilla, teniendo el presupuesto mayor de la historia. Es decir, no se entiende cómo en esta provincia de Jaén no hay ningún proyecto por parte de la derecha. Ninguno. Si no hay ni un kilómetro de autovía, por ejemplo, no se ha apostado
por las comunicaciones en la provincia de Jaén. En el tema social y de derecho público vamos de mal en peor, desde el ataque a la Universidad Pública de Jaén, el cierre de 6 colegios en la provincia de Jaén o de 163 clases de infantil y primaria, en el tema de la salud, con esa consejera de Jaén que tenemos, yo creo que no hace falta explicarle nada más a la gente. Tenemos récord de listas de espera, imposible ver a tu médico en un tiempo razonable, todo el mundo haciéndose seguro y sobre todo el mundo teniendo la sensación de que la sanidad pública va de mal en peor mientras afloran clínicas y hospitales privados por todo el mundo. En la misma provincia de Jaén nunca en la historia había un hospital y ahora hay un hospital privado y otro en construcción. Ya. Entonces, al final estamos ante 2 años de gobierno con una mayoría absoluta y la mayor cantidad de recursos, pero no se está traduciendo en que mejore la vida de la gente. Y luego, las grandes políticas del gobierno de España, porque la única, no sé, yo creo que el único proyecto que tiene el señor Moreno Bonilla, bueno, y el propio Feijóo, es confrontar con el gobierno de España. Bueno, al final nos benefician a Andalucía, pero votamos en contra, desde el gobierno andaluz se vota en contra de que se suba el salario mínimo, de que se suban las pensiones, en fin. Yo la verdad es que no acabo de entender que esa confianza que recibieron mayoritariamente no haya sido utilizada precisamente para devolverlo en derechos, en oportunidades y en que vayan las cosas mejor. Ahora, es obvio que tienen una mayoría absoluta, tan absoluta, que a veces se les olvida que no es un cheque en blanco. Pero Juan Espadas dice precisamente, con este panorama, con esta situación, va a haber un cambio de ciclo. Si este domingo eso no se advierte en el resultado, ¿habría que replantearse el liderazgo andaluz del Partido Socialista? Bueno, yo creo que este domingo lo que votamos son unas elecciones europeas donde lo que hay que lograr es que la gente vaya a votar. Son unas elecciones que no movilizan a tanta gente como otros comicios, ¿no? Como unas municipales, por ejemplo. Yo no creo que este domingo quien se esté jugando o quien esté en la palestra sea Juan Espadas. Quien está son las políticas progresistas en Europa del Partido Socialista, que esa es la clave, y sobre todo luchar y frenar a una derecha y a una extrema derecha que están ahí peleándose a ver cuál es más de derecha de los dos y que desde luego lo que nos plantean es una Europa de atraso en vez de avance, una Europa que ya la hemos vivido con la derecha, de totalmente política austera, de recortes, mientras, bueno, a día de hoy nadie puede negar que Pedro Sánchez es un líder internacional, que España va bien económicamente, que hemos mejorado en derechos, mientras, bueno, pues a la derecha el país le cabe en una pulserita y en un pin. Yo no creo que este domingo sea Juan Espadas quien esté en cuestión. Juan Espadas se presentó a unas elecciones que eran complicadas y nosotros no hemos parado de hacer oposición porque somos la alternativa de gobierno real en Andalucía. Y todavía quedan 2 años. Y yo estoy convencida de que de aquí a 2 años, desde luego, el señor Moreno Bonilla se puede llevar una sorpresa, si es que sigue aquí, porque está más preocupado en la política nacional que en Andalucía. Sí, porque esa es otra percepción que tiene la gente de nuestra tierra, Ángela Ferriz, y es que estáis haciendo poca política andaluza porque el foco está permanentemente en la política estatal. Y que, bueno, el dinamismo que cabría esperar de los dirigentes políticos de la política andaluza, del parlamentarismo andaluz, pues no es tal. Bueno, es verdad que existe una intención por parte del Partido Popular, sobre todo y de Vox, de todo llevarlo a confrontar con Pedro Sánchez, a desnaturalizar y deshumanizar a Pedro Sánchez, a triturar a Pedro Sánchez, y están obsesionados con Pedro Sánchez y con derogar el sanchismo. Eso es real. Y que cualquier elecciones que hay, al final se llevan directamente a seguir confrontando con Pedro Sánchez. No hay más que ver a los candidatos del Partido Popular, que no paran de hablar de amnistía, que no paran de hablar de temas que no tienen nada que ver con Europa. Bueno, pues no presentar el Partido Popular, que todavía no ha presentado ni su programa electoral para Europa. Por cierto, y hablando de amnistía, que llevan no sé cuántos meses criticando a Puigdemont y diciendo que es un terrorista, y ahora resulta que están dispuestos a presentar una moción de censura con Puigdemont. En fin, esta es la derecha en estado puro. Y es verdad que todo se polariza, pero hombre, yo tengo que discutir eso de que no hacemos oposición. Obviamente, si la gente está esperando vernos en Canal Sur, pues que no espere, porque desde luego esa tele pública se ha convertido en una manipulación absoluta y solamente sale el señor Moreno Bonilla y todo lo que tiene que ver con confrontar con el gobierno de España. Y le pongo un ejemplo. Las listas de espera en Canal Sur han salido 1 minuto y hablar de la amnistía 100 minutos. Ese es el baremo en el que nos manejamos, cuando las listas de espera desde luego le importan a todos los andaluces. Ahora, oposición, claro que hacemos.
Oposición en el Parlamento, por supuesto que hacemos. Y ponemos todos los días las caras coloradas a un gobierno bastante flojito, que desde luego está más preocupado en confrontar que en gestionar. Les repito que tienen el presupuesto mayor de la historia de Andalucía. Y no se entiende ese ataque a lo público y esa falta de ejecución de muchísimos presupuestos. Mucho dinero en el cajón. No se entiende que el bono de alquiler joven, cuyo dinero venía del Gobierno de España y la idea también del Gobierno de España, hayan pasado 2 años y todavía no se haya resuelto, que se han tenido que ir los jóvenes a los tribunales a demandar a la Junta de Andalucía. No se entiende que no haya ningún proyecto propio, ningún proyecto estrella. No se entiende que en la provincia de Jaén no se haya puesto en marcha, por ejemplo, el tranvía o que estén desmantelando los hospitales comarcales. No se entiende. Hay tantas cosas que no se entienden porque al final no deja de ser un modelo. Y bueno, yo creo que hacemos la oposición como podemos, seguramente es muy mejorable, pero le aseguro bueno, que allí nos fajamos muy bien y desde luego los parlamentarios de Jaén, a los que yo también represento, tengo que decirles que la voz de Jaén se oye alta y clara. Se oye perfectamente los problemas de la residencia de Siles, los problemas de salud responde, los problemas que tienen cada uno de nuestros pueblos que no están siendo resueltos por ninguno de los delegados provinciales, que están perdidos y no sabemos a lo que se dedican, desde luego a defender a Moreno Bonilla, pero no a defender a los jiennenses, que es lo que tendrían que estar haciendo. Sí. Y desde luego ponemos encima de la mesa todos los problemas de salud, que no son pocos y están padeciendo no solo los pacientes, sino también los propios profesionales. A los jiennenses nos preocupa y se ve la política europea como una gran oportunidad, como un reto, el cambio climático, la transición ecológica, y empezando por esa condicionalidad sostenible que incorpora la nueva política agraria común. Dicen los populares que se reunían ayer con las organizaciones agrarias, que el campo de Jaén en este primer año de aplicación del nuevo marco comunitario de la PAC ha perdido un 16%, incluso un 20% en comarcas agrarias como La Loma. ¿Ángeles Ferriz niega la mayor? No, yo no niego la mayor. Yo lo que voy a empezar diciendo es que algunas veces al PP le dan ataques de sinceridad y se agradece. La señora Crespo, que encabeza la lista, bueno, no las encabeza, pero el principal valor del PP de Andalucía, que hasta hace 2 días era consejera de Agricultura, el otro día decía que ya iba a Europa a trabajar codo a codo con los lobbies, lo cual es de agradecer que nos diga sinceramente a lo que va a Europa. No va a defender a los agricultores ni a los trabajadores del campo. Va a defender a los lobbies. Y yo tengo que decirle que efectivamente eso es lo que han hecho en Europa. Para empezar, han ido a boicotear los fondos europeos que venían a España en esa política de confrontar permanentemente con Pedro Sánchez. Y luego también hay una cosa que deberían saber todos los jiennenses que van a votar este domingo. El comisario de Agricultura europeo que gestiona la PAC es del grupo de Vox, justamente con quien pretende gobernar o con quien pretenden hacer una alianza los del PP y Vox. Es que esto es importante, porque el comisario que está gestionando las ayudas de la política agraria común es un comisario del grupo de la extrema derecha. Y esto es importante, que se sepa, sobre todo para todas aquellas personas que se manifiestan. Es bueno saber quién está en Europa organizando aquello que nos afecta aquí. Y por lo demás, desde luego, nadie del PP va a decirle al PSOE lo que es defender el campo y a los trabajadores del campo. Por lo pronto, en la Junta de Andalucía pueden poner un plan de empleo para los trabajadores del campo, que lo ha puesto hasta la Diputación Provincial, y eso que no tiene competencia, y no lo ha hecho la Junta de Andalucía. Y también podrían recordarnos, cuando ellos estuvieron gestionando la PAC, lo que pasó en Jaén. Cómo le quitaron las ayudas de 300 euros a los pequeños y medianos agricultores. Cómo no establecieron ningún límite a las ayudas de los grandes terratenientes. Eso lo podrían contar también. Y cómo ahora han boicoteado todas las medidas del Partido Socialista precisamente para que hubiera un plus al olivar de montaña, que necesita ese plus porque tiene que ser competitivo. Donde se han puesto tope a las grandes subvenciones de las grandes explotaciones y donde se está apostando directamente por el olivar tradicional, que es lo nuestro en Jaén. Esto es lo que tiene que explicar el PP, porque lo de la propaganda está muy bien, pero a la hora de la verdad, en Jaén hay muchos trabajadores del campo y muchos agricultores que lo que necesitan es plataformas y partidos fuertes que defiendan al campo. No que se vistan de agricultores cuando llega la manifestación, sino que defiendan al campo de verdad. Y creo que el PP está muy lejos de defender a la provincia de Jaén y al campo de la provincia de Jaén. El domingo se dirime, señora Ferriz, Ángeles Ferriz, el modelo de Europa que queremos para los próximos 5 años. Si una Europa que siga abogando por la convergencia europea y
recuperar de alguna manera la senda de ese pacto donde la socialdemocracia ha jugado un papel fundamental en las últimas décadas en la Europa de ahora de los 27, o cambiar de modelo a un modelo más neoliberal donde quizás predominen los lobbies y no tanto las personas. Los fondos Next Generation han sido fundamentales para la recuperación de nuestro país, para que arrojemos cifras como las que hoy hemos conocido, pero ¿hasta qué punto se han aprovechado bien en Andalucía? Bueno, desde luego lo primero que hay que decir es que los fondos Next Generation lo consigue un gobierno socialista y que el PP va a Europa a hablar mal de España, porque como digo, yo creo que a estos señores España le cabe en una pulserita o en un pin, pero ya está. Esos fondos han supuesto, por ejemplo, para la provincia de Jaén más de 200 millones de euros. Hay fondos que nos permitieron salir de la pandemia mucho más fuertes, ayudando con ERTE, ayudando con ayudas a los autónomos, ayudando cuando a las puertas de Europa Rusia invadía Ucrania, subían los precios de todo y aquí se ayudaba a la gasolina con esos 20 céntimos, había ayudas al transporte, a los agricultores, había ayudas a los ganaderos. Cuando Pedro Sánchez se fue a pelear precisamente en Europa la excepción ibérica, que no sé si se acuerdan ustedes, pero el PP salió a decir que era un timo ibérico, también estos que estaban bastante iluminados, era un timo ibérico, pero toda Europa acabó pidiendo que los timaran a ellos también, que le dieran la excepción ibérica a ellos también. Y desde luego ha habido un trabajo fundamental por parte del Gobierno de España para que vinieran esos 140.000 millones de euros y para que los aprovechemos. Yo tengo que decir que Andalucía es de las regiones que más dinero ha recibido de fondos europeos. Pero también tengo que decir con tristeza que creo que no se están utilizando de la manera correcta. Los fondos europeos son una oportunidad única para escribir la senda de por dónde tiene que ir Andalucía. Y creo sinceramente que no está en la mente del señor Moreno Bonilla ningún proyecto para Andalucía, ni a medio, ni a corto, ni a largo plazo. Y esto es una pena, porque esos millones tienen que estar bien invertidos, para que, desde luego, podamos diversificar todos nuestros sectores productivos, para que podamos fortalecer aquellos emergentes, para que podamos apostar por nuestro sector primario, para que podamos también apostar por nuestro turismo, pero de una manera sostenible, donde no solo ganen las empresas turísticas, sino que también vivan los trabajadores del turismo en condiciones dignas. Y creo que, sinceramente, en esa política errática de estar todo el rato confrontando con Pedro Sánchez y con Pedro Sánchez en la boca, se les ha olvidado gestionar y se les ha olvidado Andalucía y se les ha olvidado que hay 8 provincias, cada una con sus características, cada una con sus necesidades. Y es una pena, porque ese dinero suelen venir en determinadas épocas y en determinados contextos y hay que aprovecharlo. Y la prueba más evidente es que Andalucía, a pesar de ser la que más fondos ha recibido, es la que menos se ejecuta. ¿Será que no hay proyectos para desarrollar en Andalucía? Pero como digo, yo creo que el gobierno del PP está a otra cosa, más entretenidos con otra cosa que desde luego con gestionar bien todos los fondos que reciben del gobierno de España y de los fondos europeos. Es muy importante en ese punto recordar la importancia de proyectos como uno que acaba de concretar y que está basado también en la anuencia del Gobierno central, en este caso de Red Eléctrica, y la inclusión en las autopistas eléctricas de 2 nuevas subestaciones en nuestra tierra, procedentes de Baza y en Úbeda, para bifurcar ese desarrollo eléctrico que tendría una subestación final en Marmolejo. ¿Hasta qué punto es fundamental Europa, pero también el respaldo del Gobierno de la Nación para que Jaén no se quede fuera de estos circuitos de desarrollo? Bueno, desde luego que Jaén no se puede quedar fuera de los circuitos de desarrollo, porque además los que acabas de nombrar son fundamentales para que al final Jaén siga creciendo, Jaén siga apostando no solo por el olivar, sino también por otras industrias, y porque además es una demanda de muchísimos años. Y ahora hay dinero y voluntad. Nadie le puede cuestionar al Gobierno de España que esté, desde luego, apostando, pero si son ellos los que han conseguido los fondos europeos. Pero si esos proyectos se pueden abordar precisamente porque existen fondos europeos que han sido peleados en Bruselas por parte del Gobierno de España y de su presidente, mientras la oposición, que nunca estaba a la altura de las circunstancias, lo que hacía era intentar boicotear esos fondos europeos. Yo creo que estaría bien que de vez en cuando el Gobierno andaluz parara un momento y, aparte de criticar a Pedro Sánchez desde que se levantan hasta que se acuestan, se sentaran a analizar las necesidades y fueran leales al Gobierno de España. Se sentaran con los ministros del Gobierno de España, sobre todo para buscar aquello también que nos une, aquellas cosas que no son diferentes, o mejor, mire,
que critiquen lo que quieran de cara a la galería, pero que después se sienten a trabajar por esta provincia. Porque hay muchísimos proyectos en esta provincia que no pueden quedar en un cajón. Y porque es obvio también que a veces el presidente se le nota una deferencia más por otras provincias que se desarrollan a más velocidad, que desde luego Jaén, que parece que se le ha olvidado completamente. Y no sabemos tampoco dónde está el PP de Jaén. Bueno, aparte de mandar audios a sus amigos para pasarles las bases de convocatorias públicas. Pero no sabemos dónde están ni lo que defiende. Pero deberían estar abriendo la boca. En vez de estar aplaudiendo todo el día, deberían estar abriendo la boca para defender a esta provincia. Porque esta provincia tiene una capacidad de desarrollo impresionante. Porque tiene unas potencialidades espectaculares. Y porque ahora que hay dinero, precisamente es cuando hay que invertir en la provincia de Jaén. Y además en toda la provincia de Jaén, porque afortunadamente tenemos una provincia con capacidad de crecimiento en todas las comarcas, con capacidad de comunicaciones que hay que mejorar. Y aquí, bueno, pues solo se ve inversiones del Gobierno de España en turismo, mientras ellos boicotean las oficinas de turismo, a los municipios turísticos, nos relegan en Fitur. Aquí solo se ve inversión en las carreteras que dependen del Gobierno de España, porque desde luego la autovía del Olivar no la vemos por ninguna parte, ni desde luego toda la autovía, bueno, las autovías de Andújar, Fuerte del Rey, esa olvidada, la del Carpio también olvidada, con la que dieron y con la que pregonaron en campaña. No vemos absolutamente ninguna inversión extraordinaria en la provincia de Jaén. Y yo, desde luego, reivindico que el PP de Jaén lo que tiene que hacer es pelear con sus colegas Moreno Bonilla para que a Jaén vengan parte de esos presupuestos de fondos europeos, mucho más de lo que han venido, y que, desde luego, se gestionen de una manera eficaz y rápida y, si es posible, poco sectaria. Pero ¿está Andalucía infrafinanciada, como se queja el Partido Popular, el Gobierno de la Junta de Andalucía, en proporción a la población andaluza? Esto es una de las cuestiones que a mí más me llaman la atención, porque hay que tener la cara como el cemento para decir que Andalucía está infrafinanciada cuando tuvo Rajoy 7 años con 7 presupuestos y no reconoció la población andaluza, que es del 18%, el peso de la población andaluza es el 18% en España, que ahora sí reconocen los presupuestos de Pedro Sánchez, pero que nunca reconoció los presupuestos del señor Rajoy. Nosotros, en los años que lleva gobernando Pedro Sánchez en España, ha recibido Andalucía 36.000 millones de euros. Por cierto, la mayoría son incapaces de gastárselo. Yo no sé qué hacen pidiendo tanto dinero si luego tienen la mayoría de los fondos europeos sin ejecutar, la mayoría de los fondos del Gobierno de España sin ejecutar, todos metidos en un cajón. Y cuando gobernaba Rajoy, Andalucía recibió 11.000 millones de euros menos. Que alguien me explique a mí, con esas cantidades que ha recibido del Gobierno de España, cómo que Andalucía está maltratada y cómo que Andalucía está infrafinanciada. Lo que está es mal gestionada por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Que alguien nos explique cómo es posible que la sanidad esté en los niveles que está, la sanidad pública. ¿Cómo es posible que, faltándonos profesionales, este viernes pasado, 31 de mayo, se hayan despedido a 5.000, que se suman a los 13.000 que se habían despedido antes? ¿Cómo es posible? ¿Eso qué tiene que ver? Si hay fondos suficientes. ¿Por qué el dinero que le destinan a la privada no se lo destinan a la pública? Porque en vez de darle el dinero a la privada para reducir las listas de espera, no lo invierten en la pública para que reduzca la pública las listas de espera. Es una cuestión de modelo. Y estos señores del PP se han aprendido una cantinela, que es decir constantemente que Pedro Sánchez es malvado, malísimo y que maltrata a Andalucía. Y es mentira, porque han recibido 36.000 millones de euros para hacer política. Otra cosa es que no lo sepan gestionar o que lo estén derivando, desde luego, al sector privado en perjuicio del público. Y esa es la realidad. Y los números están ahí y ellos lo saben perfectamente. Pero se aprenden esa cantinela, juegan con la propaganda, que eso sí se ejecuta muy bien en la Junta de Andalucía, y nos convencen a todos de que Andalucía está infrafinanciada. Para nada. La que más ha recibido de fondos europeos, la que más fondos ha recibido del Gobierno de España y, desde luego, la que menos está haciendo desde el punto de vista de la gestión por los andaluces. España, Andalucía, frontera sur de Europa. Inmigración y seguridad. Difícil coctelera para sacar finalmente algo que no acabe de embriagar a determinada parte de la población, que acaba diciendo que la mejor solución son los muros en lugar de los moros, o que busquen también algún tipo de justificación a lo que está ocurriendo en Ucrania o lo que está pasando en Gaza. ¿Cuál deberían ser las prioridades desde Andalucía, con discurso andaluz y jiennense, si puede ser, en materia de inmigración? Nos falta población, gente joven, demográficamente tenemos un déficit, y en materia de seguridad, Ángeles Ferriz.
Bueno, lo primero de todo es acabar con todos los bulos y las mentiras burdas de la derecha y sobre todo de la extrema derecha con respecto a la inmigración, diciendo que aquí todos los inmigrantes vienen a delinquir o que todos los inmigrantes cobran ayudas que no cobran los españoles. En fin, esa política totalmente xenófoba que ha implantado la extrema derecha y que desde luego la derecha le ha comprado, bien blanqueando a Vox, bien en esa competición absurda que tienen Feijóo y Abascal para ver cuál es más de derecha de los dos. Eso es lo primero. Lo segundo, obviamente nosotros estamos en una zona de entrada de inmigrantes y Europa tiene que mirar también y gestionar también las políticas de inmigración de una manera integral en todo lo que viene a ser todo el sur de Europa, que somos los que recibimos esos inmigrantes. Y desde luego a los andaluces y a los jiennenses no se nos puede olvidar que nosotros en un momento dado también fuimos emigrantes que fuimos a otras zonas a buscar trabajo y a mejorar nuestra vida. Y es una cuestión de abordar la política con seriedad, con rigor, sin bulos, sin mentiras, sin criminalizar a los inmigrantes y teniendo en cuenta que, desde luego, gran parte de esa inmigración que llega a España es la que cubre muchísimos trabajos que son necesarios ahora mismo en España. Y yo, de verdad, que en este tema creo que los principales, que la derecha y la extrema derecha dejen de engañar a la gente, dejen de sembrar odio y permitan que convivamos, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros que al final podamos afrontar estas políticas con cierta seriedad. Igual que estamos hablando, me nombraba la invasión de Rusia por parte de Ucrania, lo que está pasando en Gaza. Claro que no podemos mirar para otro lado, claro que no podemos mirar para otro lado cuando se están asesinando a miles de inocentes en Gaza o en Rafah. No podemos mirar para otro lado. Y a mí me parece que Pedro Sánchez ha sido un presidente valiente que nos ha situado en el lado correcto de la historia. Porque efectivamente un grupo terrorista es terrorista y hay que condenarlo. Y las personas que están secuestradas tienen que volver a su casa. Pero eso tampoco es una cuestión que nos puede impedir condenar el genocidio que se está llevando a cabo por parte de Israel, al cual hay que parar. Y la comunidad internacional no puede mirar para otro lado. Igual que no hemos mirado para otro lado en Ucrania. Pero esa parte de intentar convivir en paz también es importante de cara a este 9 de junio y a esas elecciones europeas. Porque desde luego hay partidos que se dedican solamente a sembrar odio, a que no podamos convivir, que son más antipersona que antisistema incluso, y que desde luego les sobramos todo el mundo, porque según ellos hay que vivir solamente lo que ellos consideran las personas de bien, que tienen unos determinados valores que ellos son los que deciden cuáles son. Y no, miren, Europa es diversa, Europa es plural, Europa es acogedora y desde luego estamos dispuestos a hacer políticas que mejoren la vida de la gente, pero también la convivencia con otros países, con otras zonas y también, bueno, nuestro propio desarrollo personal. A día de hoy, desde luego, lo que no se puede consentir es que se criminalice la inmigración y se mienta a la ciudadanía de esa manera tan burda, porque desde luego no nos hace ningún favor, ni a nosotros como país, ni a Europa como comunidad de países, ni a la convivencia entre uno y otro. Paco Reyes, gracias al CETEDEX, no se cansa de repetir que Jaén es frontera sur de la OTAN y yo me pregunto si eso es una posición estratégica privilegiada para la defensa común europea en el futuro cercano o, hablando de futuro, si somos un objetivo en las próximas fechas del radicalismo a partir del desarrollo de ese proyecto del CETEDEX. Bueno, yo no creo que el CETEDEX tenga que ver con que seamos un núcleo de radicalismo. Yo creo que el CETEDEX es un proyecto que ha peleado el PSOE de Jaén, que lo ha peleado hablando con el gobierno de España largo y tendido y que desde luego lo que va a provocar es que tengamos una cantidad de empleos considerable y que también nos situemos en el mapa, en este caso, de temas que yo creo que vienen sobre todo a mejorar desde el punto de vista de la innovación de la tecnología en colaboración con la universidad. A mí me parece un pelotazo el CETEDEX y me parece que este en Jaén es justo para los jiennenses, pero también es verdad que hay un trabajo detrás. Y yo no creo que esté relacionado con el radicalismo. Yo creo que está más relacionado con desarrollar Jaén desde un punto de vista tecnológico, innovador, de la inteligencia artificial, para no quedarnos atrás y para demostrar que esta provincia tiene una base de sector primario muy potente en el olivar y en otros cultivos, pero también tiene mucho personal cualificado para dedicarse a otros ámbitos, como en este caso es el de la defensa, pero desde el punto de vista de esa innovación y de esa tecnología. Pero bueno, de ahí a que seamos un núcleo de ningún radicalismo, no lo veo así. No, núcleo no, que digo que pueda ser, para una parte del radicalismo, pueda ser un objetivo porque se convierte en un auténtico complejo de industria armamentística, pero en ese sentido, bueno, evidentemente hay muchos más en toda Europa y no ha ocurrido nada, ¿no? No tiene por qué Yo creo serlo. que no debemos alarmar a la población con una cuestión así.
porque creo que además está muy lejos de la realidad, vamos. Posición estratégica, por tanto, favorable para la defensa común europea, de eso se habla también y se va a decidir este próximo domingo 9 de junio, 2 años también, Ecuador, de la legislatura andaluza. Un placer, como siempre, Ángeles Ferriz, Partido Socialista. Hasta muy pronto. Pues nada, a votar el 9 de junio, que es muy importante y nos jugamos mucho en estas elecciones europeas. Juan Bravo, vicesecretario nacional de Economía del Partido Popular. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien y encantado de 2 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero encantado de volver a estar con vosotros. Haciendo campaña en Melilla. Pues sí, estamos en Melilla, como mañana estaremos en Granada y en Sevilla, pasado en Lleida, luego en Salamanca. Y bueno, pues es lo que toca, es lo bueno de la campaña, ¿no? Sí. Yo escuchaba lo que comentaba Juan Bravo este pasado sábado en Andújar. Decía, oye, hay que fijarse en las políticas europeas, ha sido consejero de Hacienda y Financiación Europea, hay que fijarse en los vectores de desarrollo de la Unión Europea, de las políticas europeas, porque ahí vamos a ver un poco nuestro futuro en materia energética, de empleo, de agricultura, etcétera, etcétera. ¿Y qué dicen esos vectores para el futuro inmediato si hay un cambio, por ejemplo, de los equilibrios? Porque hasta ahora populares y socialdemócratas se han avenido. Si hay un cambio, por ejemplo, entre populares y neoliberales, ¿qué puede ocurrir? Bueno, yo creo que tenemos todos un enorme reto. La propuesta energética de Europa, quizá hemos visto ciertas oscilaciones, sobre todo también cuando hemos tenido en cuenta la situación de Estados Unidos, por ejemplo. En segundo lugar, en el ámbito de la agricultura, la ganadería, también observamos cómo nuestros agricultores, nuestros ganaderos nos reclaman una política más pegada al terreno. Si hablamos del ámbito industrial, donde tenemos una enorme oportunidad, también nos damos cuenta cómo no estamos siendo capaces de dar respuesta, incluso estamos estableciendo una serie de requisitos que luego en la práctica hacen que nuestras empresas, nuestra industria sea menos competitiva. Ahora mismo, por ejemplo, se está negociando en Europa el tema de la morosidad de pago entre empresas. Pues bueno, es una norma que tendremos que aplicar directamente. Entonces creo que hay enormes oportunidades en Europa y, como bien dices, tenemos que ser capaces todos en Europa de llegar a los grandes acuerdos. Y cuando digo todos, digo todos. Yo creo que esa es la diferencia con la que nos plantean algunos. Creo que hay que ser capaz de escuchar todas las partes y asumir los retos que tenemos por delante, que no son pocos, pero desde el acuerdo, el diálogo, el consenso. Y yo creo que ahí nosotros, sinceramente, y con toda la humildad, representamos una posición, yo creo que ha demostrado, y desde Andalucía en este caso, con mayor crédito, que tenemos la capacidad para hacerlo y que creemos en ello, ¿no? Porque ya no solamente es la capacidad, es que creas que eso es lo mejor. Qué importantes han sido los fondos Next Generation para la recuperación, también en Andalucía, consejero de financiación europea. ¿Se han aprovechado bien los fondos europeos? Porque ahí tenemos debate. Claro, pues Manolo, fíjate, en el marco 14-20, cuando nosotros llegamos, se ejecutaban de media unos 500 millones de euros. El año 2022, que es el último que yo tengo controlado, en el que participé como consejero, pasamos de 500 a 2.300. Y según la información que he podido ver publicada, finalmente Andalucía hemos conseguido que no se perdiese un solo de esos recursos y que se ejecutasen todos, ¿no? Cosa que es muy bueno para la economía andaluza, pero también para España y también para Europa, porque eso dinero no es dinero regalado, es para provocar que pasen cosas. En segundo lugar, tenemos los Next Generation, los más de 160.000 millones de euros, que eso sí que estamos viendo con los informes del Banco de España, de FDA, de AIREF, de la Intervención General de la Administración del Estado, que no están llegando al sector productivo, están teniendo un problema para llegar a las pymes, no están provocando el efecto transformador. Tenemos préstamos que hay 83.000 millones para hacer préstamos que todavía no están activos, con lo cual esos 160.000 más los 40.000 del marco 21-27, fíjese si Europa es importante, que en España tenemos 200.000 millones para ejecutar aproximadamente de aquí al año 2027. Es verdad que con alguna prórroga se puede llegar al 29, pero en principio para los próximos 4 años, ¿no? 24, 25, 26, 27. Imaginemos la importancia de lo que hace Europa en Andalucía o en España, ¿no? España, frontera sur de la Unión Europea. La provincia de Jaén, nuestra provincia de Jaén, su provincia de Jaén y la mía han perdido en 5 años de las europeas de 2019
a las de este domingo, más de 9.000 electores. Es decir, nos hace falta población. Usted está ahora mismo en Melilla. Hace poco decía el líder de Vox en Murcia, más muros, menos moros. ¿Qué opina? Vamos a ver. Podemos hacer una discusión ideológica que a mí sabe que no me gusta mucho. Ya. Me gusta mucho más trabajar con los datos, ¿no? Fíjese, en el año 2047 nosotros seremos 15 millones de pensionistas. Hoy somos aproximadamente, en números redondos, 10 millones. Los niños que nacen. En el año 2008 nacieron en España 520.000 niños. En el año 2023 han nacido 323.000, casi 200.000 niños menos, un 40% menos. El sistema requiere de gente que venga a trabajar. Evidentemente, creo que hay que tener el doble equilibrio. ¿Y el doble equilibrio dónde está? En primer lugar, necesitamos talento y gente que quiera venir a trabajar y aportar, y ahí tenemos que facilitar al máximo, pero por otro lado, todos aquellos que no vienen a aportar, que no vienen a trabajar, que delinquen o que hay una reiteración en esa delincuencia, creo que todos compartimos que no es espacio España o Europa donde deban estar. Y yo creo que ahí no deberíamos salirnos nadie. Yo creo que eso cualquiera de los que nos está escuchando lo puede compartir. Los que vengan a trabajar y aportar son necesarios, y el que no viene a aportar y a trabajar, lo que viene es a hacer otras cosas que evidentemente no compartimos, pues cuanto más lejos esté de España, de Europa, o antes salga fuera, yo creo que está ahí. A partir de aquí, el ejemplo claro es Jaén. Tenemos pérdida de población frente a otros territorios que ganan población, con lo cual, ¿qué tenemos que ser? Ser atractivos para el talento, ser atractivos para las empresas, ser atractivos para la industria, y un ejemplo claro de esto lo tiene Linares, que era un territorio con muchas dificultades y que poquito a poco vemos cómo se están implantando empresas, hay gente que tiene oportunidad de trabajar y la economía, por ejemplo, de Linares se está recuperando. Creo que es el ejemplo claro de estar en la peor situación, pero con buenas políticas se puede recuperar. Por eso nosotros habrán conocido que hemos hecho una propuesta que es para los jóvenes. Hay un informe del Banco de España y de la AIREF que dice que los jóvenes son los que peor están quedando en esta situación, con esta crisis. La gente más mayor está más respaldada en el ámbito económico y, sin embargo, no los jóvenes. Por eso, oiga, los jóvenes que trabajen y el primer año que tengan que pagar impuestos, una reducción del 100%, el segundo año del 75%, el tercer año del 50%, el cuarto del 25%, para aproximadamente acumular unos 10.000 euros de ahorro. ¿Y ese ahorro para qué? Pues para lo que nos han pedido, pero creo que es algo muy normal, o para comprar una casa, o para emprender, o para mejorar su formación, o para construir su familia, ¿no? Pues yo creo que tenemos que hacer políticas de esas, y como usted bien dice, no lo hagan atractivo tanto para los que están, como para aquellos que estén fuera y vean en España o en Andalucía o en Jaén una oportunidad, porque en Jaén se está produciendo una llegada de empresas de carácter tecnológico con innovación y tal, que yo creo que si no somos capaces de hacerlo bien, nos puede dar una enorme oportunidad. Esos jóvenes que hace 2 años votaron mayoritariamente al Partido Popular en la provincia de Jaén, con un cabeza de cartel que era Juan Bravo Baena, y que están muy convencidos cuando se hacen encuestas, entrevistas a los más jóvenes de algo. La transición ecológica parece que es algo irreversible, hay que hacerla, pero no aprovechamos suficientemente con las potencialidades que tenemos, señor Bravo, en la provincia de Jaén, las energías renovables, o por ejemplo, todavía estamos pendientes de que nos confirme Red Eléctrica si finalmente nos vamos a sumar con 2 nuevas subestaciones a un proyecto necesario de autopistas eléctricas. No es fácil esto de llevar a cabo la agenda verde. Pero usted ha dicho una cosa, yo creo que nadie discutimos que el convencimiento de los que estamos, pero también de las generaciones jóvenes que vienen apretando, es una protección del medio ambiente. Todos tenemos que trabajar para ello. Yo creo que eso no debería ser discutible. O sea, el qué, no. Podemos discutir el cómo. Entonces, podemos hacer muchos eslogans, pero si luego no hay gestión, el problema que provocamos es, como usted dice, en la provincia de Jaén, alcaldes de todos los colores, de izquierda, de derecha, nos pedían esa autopista de la energía para poder establecer puntos de parques fotovoltaicos que les pudiesen ayudar en sus cuentas, en generar empleo y también para atraer industria, porque sin esas subestaciones, por ejemplo, en algunos casos es complicado tener industria. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, tenemos que tener un concepto amplio. Es decir, el concepto amplio es, oye, hay que poner las infraestructuras, hay que pedir esfuerzos. O leía hoy una cosa que me gustaba mucho del Partido Popular que hemos presentado, es quien contamina paga y quien descontamina cobra. Hay algunos proyectos por ahí muy interesantes para nuestros pueblos en los cuales son captadores de CO2. O si son captadores de CO2, igual que castigamos, entre comillas, fiscalmente al que contamina, pues parece una buena propuesta además para tener recursos y para dar actividad económica al pueblo, que el que a través de su propia vegetación, de sus árboles y tal, sea capaz
de demostrar que hace de sumideros de CO2, pues que también lo premiemos, ¿no? Con unos ingresos. Bueno, como usted bien dice, esa es la opción que tenemos dentro de este cuidado del medio ambiente en positivo y no como elemento de confrontación, que yo creo que confrontaciones hay muchas, creo que hay que ser capaces de gestionar. Es verdad que esto lleva trabajo, es verdad que tenemos que pedir la red eléctrica, es verdad que yo como consejero le pedí en su momento a Red Eléctrica que atendiese estas peticiones, es más, la Junta de Andalucía ofreció pagarle a la propia Junta de Andalucía para hacer la infraestructura, porque ellos no veían tan claro que esa infraestructura fuese necesaria, y dijimos, bueno, pues la paga la Junta, es verdad que no nos dejaron, que eso tiene alguna complicación administrativa, pero creo que alguna solución hay que dar porque hay proyectos que están desarrollando, pero sin duda esas infraestructuras son la base para el desarrollo. Nosotros vamos a ingresar seguro, por descontaminación, vamos a ingresar seguro con nuestro Mar de Olivos. Agradecemos sobremanera, con esa apretadísima agenda todavía tiene que coger vuelos, pero hay un asunto para terminar, Juan Bravo, de absoluta y rabiosa actualidad que hay que plantear. Después de estas elecciones, si pincha el PSOE, que es una posibilidad que está en las encuestas, moción de censura, como ha dicho el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, primero vamos a ver, convencer a la gente que se acuerde que el 9 de junio hay que ir a votar, que lo que pasa en Europa es lo que nos va a pasar a otros dentro de 2 años. Ese mensaje es muy importante. En segundo lugar, has dicho una cosa antes, Manolo, que la gente me votó a mí, no, la gente votó al Partido Popular. Ojalá yo fuera tan importante Digo, como que era para el eso. Cabeza de cartel. Era el cabeza de cartel. Pero bueno, votaron al Partido Popular, al proyecto de Juan Moreno, como decís, que creo que ha tenido la respuesta máxima. Y lo que ha dicho el presidente Feijóo es que nosotros hemos venido para intentar hacer una política diferente, para intentar no hacer de la confrontación el sistema, sino al revés, del acuerdo del consenso, donde unos ven muros, y ya cada vez más gente ve muros, nosotros creemos en los puentes, y evidentemente le preguntaban y él decía que su aspiración es poder llegar al gobierno para cambiar esto. Y creo que no, a raíz de ahí se ha llevado un debate mucho más allá, pero bueno, yo creo que nosotros lo que queremos es ganar en las urnas. Creemos que ahora mismo el presidente Sánchez, el entorno familiar suyo, tiene una situación muy complicada y en todo caso será el señor Sánchez el que sí que deberá cogerse unos días, en este caso, para dar una justificación a los españoles por lo que está pasando, ¿no? Y a partir de ahí nosotros estamos aquí con el mismo discurso, intentando mantener una línea, aguantando toda la crítica que nos hagan y gobernando en 14 comunidades autónomas. Y bueno, la gente ve lo bueno y también lo malo, que seguro que nos equivocamos y vamos a seguir por esa línea. Yo creo que eso es lo que espera la gente de nosotros y que saquemos un buen resultado el 9 de junio, ¿no? Porque significará que el Partido Popular Europeo seguramente va a ser el partido que va a gobernar, o sea, que va a tener la mayor fuerza en Europa, y poder ser una delegación importante dentro del Partido Popular Europeo, pues creo que para nuestros agricultores va a ser bueno, para nuestros ganaderos, para el sector energético, para el tema demográfico que también estábamos hablando, para ese reto demográfico, para las políticas de captación de talento, bueno, en todo eso que creo que es donde nos jugamos realmente nuestro futuro. El ciclo electoral podía terminar este domingo, después de 2 años ininterrumpidos, pero la condición física de nuestros políticos parece que aventura que tienen para que continúe en esa sesión continua. No ha habido tanto cambio, quiero decir, Juan, no ha habido tanto cambio entre el Juan L., portero del Jaén Fútbol Sala, que está a punto de llegar a otra final, confiemos en ello, que supere al Pozo Murcia, y este nuevo Juan Bravo, que está en política y que va ininterrumpidamente de un sitio para otro manteniendo esa condición física. Bueno, pero los años se notan, ¿eh? Cuando juegas un partido lo puedo asegurar. Oye, y el Jaén Fútbol Sala que nos hizo sufrir con el Palma, pero yo creo que, oye, que vamos a ver si somos capaces de llegar a la final, que yo creo que nos lo merecemos el Jaén, ¿no? Por afición, por compromiso, por el trabajo que ha hecho el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, por el esfuerzo que hacen los aficionados viajando cuando tienen un compromiso el equipo, pues yo creo que eso es... Nos toca y tenemos una oportunidad única, vamos a ver si suerte y llegamos ahí, que ya lo hemos ganado otras veces, aunque ha sido en la Copa, a ver si en la Liga llegamos a la final, ¿no? Victoria y victoria. Gracias, Juan Bravo. Muchísimas gracias. Al revés, muchas gracias a vosotros por acordaros siempre de mí, que de verdad que se agradece mucho que desde Jaén, de tu tierra, se acuerden y te tengan en cuenta para estos momentos. Muchas gracias, de verdad, Manolo. Buenas noches, cuídate mucho. Buenas noches. ...9J, 9 de junio, fue todo necesariamente en torno a ese fin del ciclo electoral que se iniciaba ahora hace 2 años en unas elecciones, en una campaña que ahora cumplen
2 años desde esa convocatoria de elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022. Fueron protagonistas de aquel momento y hoy han sido quienes han analizado ese Ecuador de la legislatura andaluza y la trascendencia de las elecciones europeas de este próximo domingo. 10.1 en 10 Televisión, ahora en 10 TV Úbeda, la tertulia más veterana de Radio Úbeda, precisamente en torno a las elecciones europeas, su papel, su relevancia, con habituales contertulios que van a dirimir cada uno simpatizante de una opción política de las mayoritarias, qué puede ocurrir y qué importancia puede tener para la realidad más cercana, para la realidad de Úbeda. Punto y seguido.